Bueno, ahí volvimos de la cortina musical. Ya estamos, está con nosotros en el piso Julio Kaplan. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Te saludamos desde acá de Nueva Mirada Radio, desde la Mega 98.1. Pero muy bien, agradecidos por la invitación, con mucho gusto. Vamos a hablar del tema que me habías dicho. Sí, tal cual. Bueno, como estuvimos anunciando también ahí en la presentación del programa, queríamos hablar un poco con Julio sobre lo que fue esta gesta histórica, si se quiere, para el pueblo correntino y también para el pueblo argentino, porque fue una bisagra, fue como una puerta de lo que después terminó siendo el Rosariazo y demás. Así que bueno, hablar del correntinazo del 69 con todo lo que implica y bueno, y tener con nosotros también a un protagonista de la gesta. En principio, danos un poco de contexto, Julio, de qué pasaba en el 69 cuando sucede el correntinazo. Sí, mira, el 69, antes del 69, mejor dicho, cuando la dictadura de Onganía, hubo luchas aisladas, pero hubo. Ya bueno, primero fue la noche de los bastones largos, que fue recordada ahí por un compañero de Juan José Cabral en el acto de la plaza. Fue muy fuerte porque miles de científicos, centenares, mejor dicho, de científicos y técnicos dejaron el país. Eran los mejores docentes que tenía la Universidad de Buenos Aires, especialmente donde fue la represión. Y ese fue uno de los primeros hechos provocados por la dictadura. Hay que tener en cuenta que la dictadura, por eso yo no le tengo miedo a los tiempos largos cuando lo anuncia Milei o a cualquier otro, porque ellos decían que venían por 50 años, que tenían un tiempo social, un tiempo político y un tiempo económico. Bueno, como son las primeras etapas, las luchas fueron muy aisladas, hubo luchas en el frigorífico de La Plata, en el SWIFT, hubo la lucha de Chocón, Cerros Colorado, donde la Federación Universitaria Argentina ahí jugó un papel muy protagónico, porque esa obra, tengo entendido que es la que da sus turbinas, digamos, todo el funcionamiento, están utilizados por Aluar. Y era una obra muy grande, con muchos obreros, y ahí se dio una lucha muy grande que la Federación Universitaria Argentina convocó a adherirse a esa lucha, y en esos días hubo un paro nacional, y bueno, eso fue uno de los hechos importantes. Después, bueno, había todo un debate, como hay ahora. Tal cual. Cierta incertidumbre, si iba a ser largo, si iba a ser corto. Quienes proponían hablar con los militares, quienes proponíamos otro camino. Bueno, yo con otras fuerzas políticas, digamos, teníamos la coincidencia, que lo decía justamente en el acto de ayer, que nosotros hablábamos de que debajo de los pies de la dictadura existía un odio y un polvorín de odio popular que iba a explotar en cualquier momento. Y que el tema es que si uno está preparado para ese momento o no. Ese es un debate importante siempre a tenerlo en cuenta en cualquier lucha. Cómo se analiza la situación. O sea que las luchas venían aisladas y se notaba que había mucha bronca por la falta de libertad. Palabra tan pronunciada que no tenemos que dejar que nos roben, porque justamente el himno dice libertad, libertad, libertad. Justamente la tenemos que tener nosotros, esa palabra, ni las dictaduras ni los personajes fascistas como Milei. Bueno, esa era la situación que teníamos. Yo siempre digo, hay que ver primero, mejor ver el inicio que el final. Tal cual. Porque si uno ve la situación tal cual es, la situación no era fácil.
porque, qué sé yo, en ese momento yo estaba en primer año y era un estudiante que recién comenzaba. Los dirigentes de ese periodo eran dirigentes que nos llevaban algunos años de cursos superiores. Existía la Federación Universitaria del Nordeste, que se asentaba principalmente en agronomía y veterinaria, y una coordinadora que se había conformado de agrupaciones. Era un activo importante, si bien la Federación Universitaria del Nordeste, por lo menos yo participaba ahí, trabajábamos más en los cursos y teníamos que ganar a esos estudiantes que no estaban ganados. Era más complicado. Entonces, lo que muchas veces hablo, y se lo voy a... el mensaje que puedo dejar, que nada es imposible. Nosotros hicimos todo un diagrama de recorrer las pensiones, porque al comedor universitario, justamente por eso tanto cariño le teníamos al comedor, porque en ese periodo que había alrededor de 6.000 estudiantes acá en la universidad, el comedor albergaba más de 1.000. Entonces, la mayoría éramos de afuera, y los estudios, por más que sean sectores algunos muy pobres, que llegaban a la universidad, hijos de obreros, de campesinos de acá de las provincias vecinas, y otros sectores que eran, digamos, de capas medias, pero ninguno, el nivel de vida era bastante complicado. Por lo tanto, nosotros nos arreglábamos generalmente con una pensión, como le llamaban en aquellas épocas, donde vivíamos 4 o 5 en una misma pieza, y que tenía un baño afuera, generalmente eran todas parecidas. Después llegaban a alquilar casas, se podían alquilar casas más económicas, y así vivíamos, y con el comedor universitario era fundamental tenerlo. Bueno, cuando llega lo de la dictadura de Onganía, aparte de haber hecho la noche de los bastones largos, los comedores que funcionaban decidieron cerrarlo. Y ya no se comentaba a fines del 68, cuando llegamos a las vacaciones del 69, hicimos todo ese recorrido que estoy diciendo. Como era complicado, íbamos pensión por pensión, casa por casa, hablando con los compañeros que teníamos que ir a enfrentar, no solamente a resistir, que teníamos que enfrentar con lucha, que teníamos que prepararnos, porque si no, no íbamos a resolver el problema, no íbamos a tener que ir. Esa, digamos, fue una cuestión. Lo otro es que teníamos claro, digamos, eso de que se notaba, eso que decíamos nosotros del polvorín. Había mucha bronca, de libertades perdidas. No era tanto en lo económico, porque económicamente se estaba mucho mejor que ahora, así que comparando las épocas. Se habrá estado mucho mejor en varios tiempos. En varios tiempos, como esta ninguna. Y bueno, y eso pesaba mucho. Y a la vez, nosotros de ninguna manera queríamos perder lo conquistado, porque las organizaciones que partían desde los centros de estudiantes a la Federación del Nordeste, que había ganado el comedor universitario alrededor de 1965-66, con grandes luchas, que funcionó una olla popular, que luego se instaló ese comedor acá en 9 de Julio y Córdoba, donde está el Centro Cultural Universitario. Había comenzado, venía de ahí, por lo tanto fue un sopapo. Y bueno, y eso fue lo que tuvimos que defender. Claro. Y nos dio fuerza, digamos, para encarar esa lucha. Y bueno, éramos muchas agrupaciones estudiantiles, algunas participábamos así en forma más amplia en los centros de estudiantes, y otras eran agrupaciones de mucho activo, como eran todas las ramas del peronismo, que ellos no participaban tanto en los centros, sino que tenían un gran activo, muy ligado a la iglesia en ese momento. Y era muy importante, nos unimos todos.
Entonces dijimos acá, todos contra la dictadura, como, bueno, por eso son enseñanzas, todos contra Milei. Digo por las políticas que llevan adelante, Sí. y por las libertades inculcadas. Entonces, bueno, la lucha comenzó en los primeros días, ya en las vacaciones, por eso digo, empecemos del inicio, empezó en las vacaciones porque había que preparar, y las primeras eran manifestaciones muy pobres, 20, 30, 40, y ahí fue aumentando. También había mucho debate entre los compañeros, no es que no tenemos que ocultar eso, teníamos debates si salir, no salir, si era posible o no era posible, porque si no se pinta la situación a veces, cuando uno no habla de esas cuestiones, pensamos que ahora también va a ser más fácil, y nunca es fácil. Sí que es posible, y también es necesario enfrentar con toda la fuerza cuando hay unas políticas que van contra la clase trabajadora, los estudiantes y el pueblo. Bueno, esa fue, digamos, la primera etapa de cómo comenzamos a enfrentar. Y bueno, y en el proceso ese se dio un hecho, no te lo puedo relatar exactamente porque yo venía, justamente me tocó el servicio militar ese año. Yo participé todo enero, febrero, todo ese periodo que estoy diciendo, hasta marzo, y en mayo vine 2 días nomás en los hechos del 15 de mayo. Claro. Mis compañeros, ahí en ese momento dirigía la Federación Unitaria Pagliole, y después la dirigió Gigli, y después yo por eso pues seguí participando, digamos, en la organización de los actos. Pero ellos decían que bueno, que fue muy importante, me comentaban que cuando fueron a hablar con dirigentes de la CGT, estuvieron inmediatamente de acuerdo en ceder el espacio de la CGT en calle Mendoza y Irigoyen, y ahí se hizo la olla popular. Y eso fue no importante, importantísimo, porque fue el centro de aglutinamiento donde se concentraban todos los estudiantes, porque esos días se cerró la universidad en medio de las luchas, y digamos, las concentraciones se realizaban ahí, se marchaba desde el rectorado hasta la olla popular. Y esa olla, a veces, viste, hay cosas que son pequeñas y se transforman en grandes. Tuvo mucha solidaridad, cosa nunca vista en el pueblo correntino. Mucha solidaridad del pueblo correntino, de docentes, de estudiantes. Y comenzó la represión. Cuando íbamos a las marchas del rectorado, nosotros exigíamos 2 cosas fundamentalmente, que ya cuando la universidad la habían cerrado, que sea la reapertura del comedor universitario, que el ticket vuelva a estar al mismo precio que estaba, que era una cosa muy económica, y que se reabra el comedor, como te decía. Claro. Y que se termine con la privatización, porque el comedor lo había una familia correntina, Solari y Ballestero, era la que había tomado la concesión, y ahí estaba el problema. Claro. Bueno, la lucha fue permanentemente con eso. A la vez que golpeábamos a la dictadura que apoyaba esa política de cerrar los comedores. Claro. Como una ola de privatizaciones, digamos. Una ola de privatizaciones, fue en todo el país. Por eso que lo de Rosario no fue tan parecido, pero tuvo algo que ver, lo de Córdoba también, lo de La Plata especialmente. Y bueno, las manifestaciones sucedieron, hubo represión unos días antes, desde el día 6, 7, 8 comenzó la represión. Hubo ya con balas, represión en serio, como se dice. Y bueno, y el día 15 terminó con una represión muy grande, donde hubo, algunos hablan ayer hablaban de 28, 30 heridos, varía la cifra. Y a Cabral lo mataron, lamentablemente, fue un asesinato tremendo, porque bajaron de una camioneta de ese tipo estanciera 4 policías, y por atrás, por la espalda, mientras iban caminando por la Plaza Cabral, ahí en Irigoyen y San Lorenzo, en la esquina, le dan un tiro por la espalda, como se relata siempre. Claro, así fue. Un tiro de atrás, digamos. Un tiro de atrás, encima, muy cobarde.
Y bueno, y ellos en realidad querían un muerto, y eso es otra cuestión que yo siempre trato de que ustedes, que son más jóvenes, lo tomen, porque cuando se provoca un hecho así, que te matan a un compañero, más en esa circunstancia, que no es como fue después de la dictadura del 76, fue una cosa muy, muy fuerte. Y lo importante de ese movimiento estudiantil correntino, que se expandió después a todos los lugares, fue que planteó el mismo día, al día siguiente del asesinato de Cabral, en asambleas que se realizaron, darle continuidad a la lucha. Y se le dio continuidad y tuvo un gran apoyo del conjunto del pueblo que no participaba y que sí participó a partir de ahí, y de muchos padres que vinieron, y eso fue así, que vinieron y llevaron a los muchos hijos que tenían 18, 19, 20 años, hay que tener, bueno, eso sí lo recuerdo porque estuve unos días acá, y entonces los llevaban de Mercedes, de Curuzú, de todos los lugares del interior que venían al comedor, de Chaco había muchos, Entre Ríos, yo era Entre Ríos, muchos entrerrianos habían, porque no teníamos veterinaria y agronomía, por eso tanto también del interior. Y bueno, y ellos llevaron a los hijos, y los hijos en sus ciudades, en sus pueblos, organizaban a estudiantes secundarios o gente del pueblo para pedir comida, que nos llegaba acá a la olla popular. Bien. Y ese, es lógico el temor de los padres, y es muy buena la decisión de sus hijos de haber organizado cada uno de los lugares de esa manera, digamos. Bueno, volvemos del corte comercial de la radio, estábamos escuchando a Lula Bertoldi ahí. Retomamos ahí donde nos quedamos en la entrevista. Te había preguntado eso, ¿cómo ves todo este avance y este proceso, en realidad el avance privativo que hay dentro de las universidades nacionales y sobre todo en la UNE, digamos, con esta cuestión en particular, además con el comedor, que toca como una fibra ahí fuerte, digamos, de lo que fue la lucha del movimiento estudiantil en el 69, digamos? Sí, viene difícil más ayer cuando nos enteramos, viste, que estábamos ahí en el acto, y un docente, que es un docente de la Universidad de Buenos Aires, que dice que habían recibido el dinero solamente para ellos, el 270% para el presupuesto universitario y el 300% para los hospitales. Y ahora, ayer escuché que se iba a reunir hoy, no sé si salió la reunión, Puyaro con el Esdero del Chaco y Valdés de Corrientes para analizar con los rectores de la universidad. Uh-huh. Para ver cómo analizaban ese tema, porque la guita da hasta el mes que viene. Tal cual, eso es lo que vienen avisando las universidades desde marzo. Sí, desde marzo, sí. Bueno, es un desastre lo que están haciendo, un desastre. Yo creo que todas estas luchas que estoy hablando tienen que servir justamente para retomar la lucha con todo y enfrentar esas políticas nefastas que justamente atacan todo lo cultural, lo científico, lo más avanzado de la universidad. Y bueno, aparte de toda la clase obrera y el hambre y la miseria que están provocando en el país, y la entrega nacional, que con el RIGI es sí. terrible, que hacen un blanqueo de lo más mafioso que puede haber. Creo que ahora tiene mucho más sentido. Hace unos programas atrás nosotros le hicimos una entrevista a quien era la delegada del Comité de Lucha contra la Trata en Formosa, que era Soledad York, donde había dicho esto, digamos, que la libertad de mercado en realidad es el pase libre para las mafias, digamos. Y sí. Bueno, eso te lo manifiesta. Vos sabés que hoy salió un artículo sobre la cuestión de la tan ansiada hace tantos años que proyectan una fábrica ¿cómo es? Una pastera. Uh-huh. Y ayer en la reunión en la sociedad rural estuvo Valdés, estuvo Esdero, y estuvo el de Entre Ríos, estuvo, ¿cómo es? Me confundo con Frigerio. Bueno, y parece que quieren poner acá en Corrientes, en Santo Tomé, que era el sueño, y que va a venir una empresa de ese tipo, uh-huh,
atraer capitales, pero dice que todavía que quieren que esté bien clarita la normativa de poder comprar unas 200.000 hectáreas de tierra. Y que están trabados todavía porque si esa ley no sale correctamente, dice, no lo harían. Claro. Porque dice que pueden comprar madera, pero ellos quieren asegurarse una cosa a largo plazo con tierras propias. Claro. Y bueno, y estaban todos contentos diciendo que sí, que va a salir. Así que... Yo te quería preguntar, Julio, sí. ¿cómo ves al campo popular para enfrentar a Milei? O sea, la situación, uno quiere entender que la situación en el medio de una dictadura es más complicada que con un gobierno que fue electo por el voto popular. Sí. Pero ¿cómo ves cómo está actuando el campo popular ante lo que es una ofensiva que pocas veces se vio y menos de un gobierno, digamos, que salió del voto popular? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? Si hay una resistencia real, si hay esperanza, digamos, de que de esto, de las luchas, salga una alternativa que pueda enfrentar al gobierno de Milei. Yo creo que sí que hay. Te lo digo afirmativa, Vanessa, te lo voy a decir con todas las letras. Porque primero que un corto tiempo, son 4 meses, 5 meses que está Milei. Es cierto que no esperábamos semejantes medidas desde ya, pero también las venía anunciando. Y lo que yo no esperaba, por lo menos de la manera que se dio, sí que el pueblo iba a contestar, pero no de la manera que lo hizo. Porque desde el día, yo estaba analizando la semana pasada con otros compañeros, del mes de abril y el mes de mayo no hubo ningún día sin que no hubiera una lucha importante en el país. Y tampoco pensábamos que la CGT, que ya sabemos con toda la mezcla que es lo de la CGT, pero que convoque el paro al mes y que luego convoque un segundo paro, que eso al unirse la CTA y todos los movimientos sociales y que nos tuvimos que unir todo el conjunto del pueblo, es como un freno y un aviso que yo creo que eso va a crecer. Yo tengo la misma impresión que tuve cuando decía que existía, no será el mismo polvorín, pero sí hay mucha gente que no entiende, especialmente los jóvenes, tienen que tener más tiempo. Algo pasó en nosotros. En nosotros, yo como parte, ya no iríamos a otro tema, pero estuve en Unión por la Patria, y también la gente votó mucho por hartazgo, porque de medidas que no se tomaron, como fue lo de Vicentín, cuando se pidió la pelea que hubo que hacer para que salgan impuestos a las riquezas. Entonces todo eso en la gente y en la juventud es como diciendo, bueno, viste, cuando hay como una cosa que se vayan. Hoy escuchaba algo así, no digo que adhiero a esa fórmula, pero me interesó en la forma que lo decía un periodista, estaba hablando en radio, que decía que los jóvenes, que fueron una gran mayoría los que votaron porque quería que se termine todo esto, pero sin saber lo que empieza y ni les importó. Y es lo que nosotros vamos a tener que dar batalla en todo este periodo para ver cómo damos vuelta a eso. El problema está en nosotros. Tiene que haber una gran unidad, lo más amplio posible. La batalla no puede ser que se lo levante el general Roca en detrimento de San Martín y de Belgrano y los revolucionarios de Mayo. Porque este pueblo no es que luchó desde 1810, ya en 1806, 1807, en las invasiones inglesas, cuando quisieron cambiarnos de amo acá en Argentina, el pueblo de Buenos Aires desde los techos de las casas le tiraba agua hirviendo. En 1810 se hace un gobierno de criollos y no se pudo lograr la independencia, pero se logró en 1816. Y en 1816 se demoró el Congreso como 2 semanas porque se planteaba que había sectores que eran pro-ingleses, otros pro-portugueses, que querían traer, en lugar de España, unirnos a otro imperialismo, y también se frenó eso. Y se salió la consigna, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Y después tuvimos todas las luchas de la década, bueno, en la Patagonia, luchas de la clase obrera, qué sé yo, hay cosas, lo de Malvinas,
Porque vos podés decir, bueno, pues hay acuerdos y desacuerdos, pero de Malvinas fue una lucha contra los ingleses, con el apoyo de los pueblos bolivianos, con el pueblo peruano. Fue una gran gesta desde el punto de vista de un pueblo que lucha. Y después que nadie, qué sé yo, escucho cosas que no pueden creer. El otro día con gente de Colombia, por ejemplo, que decía, hicimos una manifestación de 80.000, la más grande, 80.000 obreros. Y acá en el paro anterior a la CGT había, qué sé yo, como 800.000. En el último había 300.000. En la universidad, 1.200.000 se calcula en todo el país. 2 millones. 2 millones. Sí. Bueno, entonces más vale que tengo confianza en que eso es un despertar de un pueblo que va a tener que ganar a ese sector. Tenemos que ser muy pacientes en ese sentido, porque no son nuestros enemigos, hay gente que son muchos sectores que han ganado, están confundidos. Después hay otros, como lo de Macri y todo lo que venía ahí, bueno, son parte de ese mismo sector. Pero después han ganado una parte de la juventud que, bueno, vamos a tener que hacer dar una lucha ahí, buscar la forma de dar nuestra batalla cultural con esas... Porque la batalla cultural es la de todos los días, es como levantar esa bandera o levantar esas luchas que realizamos en 1969. Vos me preguntabas recién, no quiero hablar de una cuestión, es feo hablar de una cosa personal, pero lo voy a decir. En el 74, a nosotros nos vuelven a cerrar el comedor en el 75. En el 74 había un gobierno democrático con un sector reaccionario dentro y especialmente a la universidad, que estaba como rector, como ministro de Educación, Iván Isevich, 1974. Y Otaragano era un sector que tenía en relación con las 3A, la Asociación Anticomunista Argentina. A mí me amenazan, antes de detenerme en el año 74, que nos detuvieron con gente de las ligas agrarias, que cayeron docentes como Moretti, como Mariani en la universidad, me amenazan las 3A y recibo la amenaza ahí en Entre Ríos, que la recibe mi madre, que me daban un día para que me vaya del país. Y era la lucha que estábamos realizando, me amenazaban porque viste que era la lucha que estábamos realizando en el comedor universitario, que lo querían cerrar. Claro. Lo cerraron al final en el 75, antes del golpe. Y en el 74 estaba ese sector que justamente ahí nos detuvieron. Entonces digo, la lucha vale. Después tiene sus vaivenes, muchas veces avanzás, a veces retrocedés, pero yo creo que va a ser así y vamos a avanzar, porque no podemos, nosotros tenemos un sentimiento, porque otra cosa que nadie puede creer tampoco en otros, cuando vos hablas con gente de otros países, no podían creerlo cuando ganó Argentina el Mundial, que haya 5 millones de personas en la calle. Sí, una locura. Porque son cosas que a lo mejor a nosotros lo dejamos pasar como estamos acostumbrados. Y bueno, hay que confiar en eso. Yo creo que una gran parte del pueblo va a comprender que estas políticas son nefastas, que son retrógradas, que son medievales algunas de ellas, que son fascistas, porque viste que justamente los aliados que han buscado Estados Unidos e Inglaterra vienen para quedarse con gran parte de la Argentina, aparte de la pobreza y toda la miseria que nos han puesto. Y lo de Juan José Cabral y lo de la lucha del correntinazo, yo creo que nos tiene que servir para decir que nosotros, a pesar de un muerto, a pesar de 30 heridos, seguimos la lucha en ese mismo proceso y logramos un triunfo, que eso no hay que olvidarse jamás, que se reabrió el comedor universitario, que la lucha de Corrientes se expandió y vino, que fue, como decíamos siempre, una chispa, que éramos chiquitos en relación a la cantidad de obreros que se movían en Córdoba, pero eso activó la lucha de Rosario y Córdoba y vinieron esas luchas que tumbaron la dictadura de Onganía. Tal cual. Por lo tanto, nunca, qué sé yo, por eso a veces vos avanzás, a veces retrocedés, pero siempre en un camino de avance. Y claro, me parece que eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la lucha del 69, lo que significó. Y creo que hoy para lo de Milei es bien aplicable. Sí, tal cual. Se necesita un poco más de esa unión obrero-estudiantil, si se quiere, para
para Sí. dar alguna batalla que son claves, digamos. Se va a dar, sí, porque hay un gran retraso en lo organizativo. Tengamos en cuenta, yo cuando hablo de esto, sí, lo tengo en cuenta porque a veces uno dice, sí, habla de aquel periodo, pero ustedes pasaron todo el periodo de la dictadura militar, que esa dictadura del 76 fue terrible, con 30.000 detenidos desaparecidos, y es lógico que eso repercutió sobre la juventud, el miedo, el temor y todo lo demás, y todavía estábamos en recuperación y viene esto. Bueno. Sí, pues vino en la década del 90 también. Y no la década del 90 con el Menem ahí, que Eh. puso su familia ahora. Bueno, Julio, la verdad que nos encantaría seguir hablando, pero bueno, los tiempos de la radio siempre son bastante complejos. Así que seguramente te volveremos a tener en otro programa. Y bueno, para que sepas también, Nueva Mirada Radio es un espacio que está abierto siempre para hablar de política y de tantas cosas que en esta provincia y en estos medios casi que no se hablan. Bueno, gracias por todo y siempre nos vamos a encontrar, así que Seguramente. Seguramente siempre nos estamos encontrando ahí en las calles, digamos. Bueno, un abrazo para usted y me alegro mucho con el programa. Bien, gracias, Julio. Hacemos un pequeño corte musical y seguramente vemos si seguimos con Lizzy o por dónde vamos, a ver si pisteamos un poco cómo sigue el proceso electoral mexicano.